El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Cuando el uribismo lo hace, tiene el visto bueno de todo el mundo. Cuando por asomo es Petro quien propone algo, es que quiere volver a Colombia como Venezuela. Ampones. Bueno, Vicky, entonces usted no tiene por qué entrevistar a una foto. Y es que miren, cuando Uribe propuso una constituyente, era lo mejor que le podía pasar al país. Se propuso en el 2012, en el 2016, en el 2019 y cuando le dieron arresto domiciliario al expresidente, Paloma Valencia también lo propuso. Su objetivo era unificar las cortes y, ojo, eliminar la jurisdicción especial para la paz, pues fue esta entidad la que investigó y estableció que al menos 6.402 personas fueron víctimas de los falsos positivos durante el gobierno Uribe. Senadora, usted está hablando de una constituyente, desde ayer lo hizo en el Congreso y ha hablado en las últimas horas, pero vayamos al fondo. ¿Cómo se imagina usted esta constituyente para ver si podemos entender más qué es lo que ustedes están buscando? Jairo, la constituyente tiene varias ventajas y es que un proyecto del gobierno es el proyecto del gobierno donde la gente trata de meter sus cosas. Una constituyente es donde todas las fuerzas de la nación, el ciudadano, puede participar con unas propuestas que hará cada partido. Así que sí, la constituyente ha sido un gran anhelo del uribismo que hasta el día de hoy no han logrado. Ahora miremos esto, como muchas de las reformas y decretos que Gustavo Petro ha solicitado no han sido aprobadas por el Congreso e incluso muchas han sido tumbadas por la Corte, es decir, que no lo han dejado gobernar, tal como lo dijo Gustavo Bolívar. Nunca se había visto a la ultraderecha, a algunos medios, a la clase política, a entes de control, a varios gremios, a la oligarquía y al pueblo manipulado arrinconar tan salvajemente a un presidente y su familia. Y es que ahora escuchemos las palabras que dijo Gustavo Petro. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta. Pero analicemos, pues cuando Paloma Valencia propuso la constituyente, el titular de semana fue este: Paloma Valencia y su iniciativa de constituyente tras caso Uribe es necesaria, y en su programa Vicky en Semana se tomó más de una hora para explicarnos por qué era buena la constituyente, que como hemos visto no la proponía para el beneficio del pueblo, sino para que a Uribe no lo judicializaran. Era una constituyente egoísta y para beneficio propio. Vicky, el presidente Uribe es irreemplazable, yo lo decía ayer. Él seguirá siendo nuestro líder y seguirá siendo la cabeza del partido independientemente de las circunstancias en las que se encuentre. Y yo creo que lo que es fundamental aquí es trabajar coordinadamente, Amapola, trabajar coordinadamente para que podamos avanzar. Yo no creo que el uribismo tenga un sucesor de Uribe, porque eso sería decir, se va Uribe y llega otro. Eso no es cierto. El presidente Uribe es irreemplazable y aquí lo que hay es una serie de figuras, todas importantes, y le menciono nombres, empezando por el doctor Oscar Iván Zuluaga, el doctor Luis Alfredo Ramos, el doctor Rafael Nieto, la senadora Paola Holguín, todos que representan un gran liderazgo y que todos desde su capacidad irán aportando. Pues tal como lo publicó la misma revista Semana, Paloma dijo que los problemas de la justicia, problemas que estaba afrontando Uribe en esos momentos, se solucionan con una constituyente, pero solo se le ocurrió la idea cuando ordenaron la detención de Uribe. Qué conveniente. Ella también nos explicaba por qué la constituyente no era una mala idea, mejor dicho, era lo mejor que le podía suceder al país. Esa es una de las alternativas que un sector del partido ha venido defendiendo, la idea de una constituyente, que no es una mala idea, porque lo que estamos viendo aquí es que
las personas que componen las altas cortes están tomándose las atribuciones de fallar no en derecho, sino en su posición política. Un juez puede tener una posición política, pero a la hora de tomar una decisión debe tener los ojos vendados. Y aunque los titulares de aquel entonces parecían apoyar la constituyente, porque ahora que Petro supuestamente la propone es una amenaza, pues miren lo que dijo Vicky: urgente, Petro lanza una amenaza. Si sus reformas no son aprobadas por el Congreso, Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Señora Vicky Dávila, si las instituciones del Estado como el Congreso de la República son inferiores a las demandas del pueblo y niegan o se atraviesan para que el pueblo pueda conquistar la paz y sus derechos sociales, entonces la salida no es ni la violencia ni la desesperanza. La salida es cambiar las instituciones, y en tiempo récord le sacó portada, lo que no hizo con Paloma Valencia. Petro quiere constituyente, agregando que el gran riesgo es que reviva la reelección, pero de ser este un medio objetivo, podría indicarnos de dónde sacó lo de la reelección, cuál es la fuente, quién lo dijo. Además, ¿por qué utilizar la palabra riesgo con Petro, pero con Uribe y con Santos no? ¿Por qué determinarlo de manera negativa? ¿Acaso nuevamente está tomando partido una periodista que debería ser objetiva? Y es que miren, en el artículo compararon otra vez a Gustavo Petro con Hugo Chávez, cosa que no hicieron con Paloma Valencia. Lo extraño es que ahora la que propuso la constituyente para salvar a Uribe sale con una sonrisa forzada al principio de su video para decir ahora que la constituyente está mal. No sé si ya vieron la declaración del presidente Petro, donde advierte que si no se aprueban las reformas, pues habrá constituyente. Mejor dicho, el ánimo de destrucción de este gobierno no tiene límite. No les basta con que el M-19 haya estado y participado en la construcción de la Constitución del 91. Quieren salir a destruirla. La Asamblea Nacional Constituyente es la esperanza para la recuperación de la democracia y el Estado social de derecho en la nación neogranadina de Colombia. La constituyente es poder popular y este poder radica en el pueblo. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción del programa y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y acompañarnos hasta el final del programa. Hoy vamos a analizar como tema del día la propuesta del señor presidente Gustavo Petro, la Asamblea Nacional Constituyente en la nación neogranadina de Colombia. Bueno, hoy por fin escuchamos en la intervención presidencial de Gustavo Petro en la ciudad de Cali la opción de la Asamblea Nacional Constituyente. Por fin, después de año y medio advirtiendo por este medio que insistir en la aprobación de las reformas desde el Congreso de Colombia, óigase bien, insistir en la aprobación de las reformas desde el Congreso de Colombia era una pérdida total y definitiva de tiempo, un desgaste innecesario y sin sentido, además de la confirmación de que no hay bancada que realmente apoye los proyectos del gobierno y haga la tarea política en las regiones. Mejor dicho, no hay con quién trabajar. Tuvo que pasar un año y medio para que el presidente Petro se diera cuenta que no tiene con quién trabajar en el Congreso. El pacto histórico es un fracaso, una vergüenza. Lo supimos desde antes de las elecciones de Congreso, desde la conformación de las listas a Cámara de Representantes en los diferentes departamentos y en la lista al Senado. Vimos cómo un montón
de aparecidos, oportunistas, corruptos, llenaban uno a uno cada renglón, lista a lista, en los departamentos, sin hacer parte del proyecto político. Gente que no tenía nada que ver con el proyecto progresista o de transición democrática. Así fueron ocupando renglones en las listas, sucesivamente, sin trabajo social, sin trabajo político, sin mérito y sin saber a lo que se estaban metiendo. Solo sabían que iban a ganar millones de pesos mensuales, que iban a resolver sus problemas económicos personales con privilegios, con prestigio, con prensa y la posibilidad de usar su poder político para sostener medianamente una carrera política y nombrar amigos a dedo. Todo esto pasó porque no hubo planificación política, no hubo una estrategia dentro del proyecto político de transición democrática. No se tuvo en cuenta a quienes trabajaron fuertemente, con disciplina, dedicación y responsabilidad por las campañas presidenciales de transición democrática. Tampoco hubo recompensa política para los verdaderos líderes en las regiones, mientras que algunos que posaron como caudillos regionales o supuestos apoyos o líderes políticos disque determinantes, en realidad no tenían absolutamente nada, no tenían ningún trabajo político. En los mejores casos, y otros simplemente buscaban lavar su desprestigio y corrupción. O sea, aquí hubo el descaro de que hubo gente corrupta que se hicieron llamar arrepentidos, disque arrepentidos, y se metieron ahí. Y otros que en el mejor de los casos no tenían trabajo político. Imagínense la magnitud del problema. Y claro, ganando protagonismo de cuenta de la imagen de Petro. Todo esto ocurrió en especial en Antioquia, con el perverso exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y sus secuaces políticos, que hoy están en la Cámara de Representantes, imagínense. Imagínense, el culebrero y la marihuanera. Y en el Senado, haciendo un papelón, el borracho, promoviendo y fumando marihuana y haciendo escándalos en hoteles de lujo y fiestas en estado de embriaguez. Imagínense, esos son los amigos de Quintero, los amigos que Quintero metió en las listas del pacto histórico en Antioquia y la lista del Senado a nivel nacional. Y así como esos, hay muchos otros colados en altos cargos de gobierno y cargos de elección popular en nombre del progresismo y de la imagen del presidente Petro. Una total y absoluta vergüenza. Toda esta sucesión de graves errores políticos llevaron posteriormente a una rotunda y aplastante derrota política en las elecciones regionales de 2023. Esto ya lo saben ustedes, donde digamos que el 85%, yo digo que yo creo que casi el 90%, pero digamos que el 85% de los cargos electos en juntas administradoras locales, consejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones fueron otorgados a personas de perfil fascista, neonazi, ultraderechista y opositor. Todo esto con un agravante. Representan a las oligarquías funestas que le tocaron a este país. Ahí están metidas las manos de las oligarquías rancias y mediocres de este país, junto con las nuevas familias emergentes, mediocres y mafiosas, que vienen gobernando desde hace unos 20 años para acá, o mejor, 30 años para acá. Bueno, luego de lo anterior, era una consecuencia lógica que los personajes colados, oportunistas y corruptos que se hicieron elegir bajo las banderas del proyecto progresista, pues no fueran a servir para nada en el Congreso,
Esto era algo de lógica. Simplemente fueron a hacer relleno, a hacer bulto, a despilfarrar los recursos públicos y a hacer el ridículo. Ni siquiera han servido para defender y sostener las propuestas de reformas que el presidente prometió al país. Y otra cantidad de manguitos que se hicieron también contar con los votos del progresismo, por el Partido Verde, por Dignidad, etcétera, etcétera. Y vamos a mencionar nombres. Es que hay que decir nombres: Jennifer Pedraza, Catherine Gubinao, bueno, J. Hernández, el perro rabioso. ¿De qué estamos hablando aquí, por Dios? Esos personajes no representan ni representarán jamás un proyecto progresista ni un proyecto de transición democrática. Son simplemente parlantes, fanfarrones, que ahí están demostrando lo que son: inútiles, vividores, parásitos, que viven del erario público, sentados calentando silla. Y cada vez que les dicen armen un escándalo o armen alboroto, pues ahí salen a hacer alboroto, a tratar mal a los demás colegas que están por lo menos tratando de hacer algo. Bueno, no es que quiera decir que todo el pacto histórico no sirva, no, por lo menos hay uno que otro ahí que medio rescata la cosa, pero bueno. Ahora, dada esta situación, era sabido desde un comienzo que, primero, el gobierno de transición democrática iba a tener de entrada una férrea oposición desde la ultraderecha, desde las mafias y sectores afines. Toda esta gente iba a hacer oposición a todos los proyectos e iniciativas sociales y de rescate para el país que el presidente Petro fuera a presentar. Esto se sabía de entrada que iba a pasar. Bueno, hasta el más iletrado podría ver esta situación. Bueno, segundo, el presidente no iba a tener una bancada digna y comprometida en el Congreso. Eso se vio desde la conformación de las listas. No iba a contar con congresistas a la altura del reto histórico, lo cual sucedió. Y tercero, iba a tener en contra a los medios de comunicación, a todos estos medios de comunicación tradicionales y de ultraderechas y de mafias, toda esta gente desinformando, hablando mal del presidente, hablando mal de sus reformas, inventando mentiras, tergiversando la información, bueno, en fin, creando un caos mediático. Y como mucha gente ve los mismos canales, consumen los mismos medios, pues, ¿cuál va a ser el resultado? Un montón de gente desinformada. Y como el presidente lo dijo, pues estos medios tradicionales embrutecen a la gente. ¿Qué más se puede esperar? Bueno, además de estos personajes, de estos medios de comunicación tradicionales, desinformando y creando caos mediático, también iba a tener en contra a sectores empresariales tradicionalmente antiprogresistas. ¿Cómo les parece? O sea, uno se imagina que un empresario es un tipo progresista, pero no, aquí en Colombia eso es muy, muy raro. O sea, los que fueron progresistas fueron hace muchos años atrás. Bueno, es que, a ver, ¿qué puede caber en la mente de un empresario antiprogresista? Es que son mentes limitadas, que no entienden que un país necesita condiciones sociales aptas para que la economía funcione. Y no es restándole derechos a la gente, ni derechos laborales y sociales, no. Es que la gente tenga dinero suficiente para comprar y gastar. Claro, así es como se mueve la economía. De esta manera el dinero fluye y circula, como en cualquier economía desarrollada. Vaya a ver, pregúnteles a los alemanes
o a los franceses, bueno, están en este momento, vienen en picada, ¿cierto? Pero es que son economías que pagan bien, le pagan bien a los docentes, a los médicos, le pagan bien a los profesionales. Y aquí no, aquí antes quieren es que hagan el trabajo regalado. Y entonces, ¿cómo va a circular el dinero? Si la gente no tiene dinero suficiente para comprar y para gastar, ¿cómo va a circular el dinero? Eso es de lógica, por Dios. Lógica, sentido común. Bueno, bien. Ahora, sumado a lo anterior, el presidente confió en algunos personajes de dudosa reputación política y que ya se habían advertido, se les había advertido que eran corruptos, que tenían dudosa reputación política, que tenían cuestionamientos y todavía tiene algunos allá. Ella sabe cuáles son, nombrándolos en altos cargos de gobierno, que como era de esperarse, lo iban a hacer quedar mal. Ellos iban a hacer quedar mal al presidente y lo hicieron quedar mal. Y ahora, después de este escalabro, pues se está replanteando el equipo de trabajo con gente que tuvo que estar en estos importantes cargos desde un principio. Desde un principio no tuvo que dar nombrados al señor Olmedo, ni a este señor Gerardo Vega, ni, bueno, entre otros que están ahí todavía. Y aquí en Antioquia, la regional de la Agencia Nacional de Tierras. Bueno, todos amigos de Gerardo Vega. Y el presidente, nada que reacciona. Bueno, ya por lo menos ya se están dando, ya se están dando la salida de algunos, pero faltan los otros a nivel regional. Aquí queda uno todavía. Bueno, entonces, al menos ya se está replanteando el equipo de trabajo con la gente que debería haber estado desde un principio. Desde un principio, no ahora apagando incendios y solucionando nuevos problemas con los que no se contaban. Es que ya había, mejor dicho, con los problemas que habían de entrar eran suficientes para sumarles más. Pero bueno, de todas maneras, tienen que solucionar esos problemas. Bueno, después de todo esto, y al ver que las reformas no avanzan, imagínense, porque ese ha sido el plan de la ultraderecha desde un principio, porque descaradamente lo han dicho los medios de comunicación que los patrocina. En este caso, la señora Paloma Valencia dijo que el objetivo era que las reformas no avanzaran. Lo dijo abiertamente en uno de estos medios. ¿Sí? Ellos no son más que las oligarquías rancias, parásitas y mediocres que tienen silla en el Congreso. Entonces, por fin el presidente se pudo dar cuenta que con este Congreso no se va a poder sacar las reformas adelante. Ya por fin se dio cuenta de eso. Simplemente no lo van a permitir y van a buscar todas las herramientas legales e ilegales que estén a su alcance para hacerlo, porque están de por medio sus intereses particulares corruptos y los intereses de sus amigos corruptos. Ejemplo, los dueños de las EPS y, por supuesto, el tema de las pensiones. Ahora, el presidente Petro por fin se dio cuenta que debe buscar el apoyo popular, pero el apoyo popular en serio, pero cumpliéndole a la gente, cumpliéndole a los líderes. Ese apoyo popular no debe ser solo en las calles, con las marchas, con concentraciones o mingas, no. Esto se debe legitimar ese poder popular en una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí es donde se debe legitimar ese poder popular, que devuelva el poder a quienes realmente pertenecen, el pueblo. Es ahora cuando se requiere el apoyo popular, así haya sido tardío,
y sabemos que ha sido tardía la reacción del presidente, pero lo que está en juego no son solo las reformas para sacar al país del hueco social, fiscal, político, económico y cultural, sino el futuro inmediato de nuestras generaciones, que cada día están peor, con menos derechos, con pocas oportunidades y menos esperanzas. Tenemos generaciones de jóvenes que no saben ni para dónde van, ni para dónde vienen. No saben dónde están parados. Se la pasan todo el día pegados de un teléfono celular, viendo cosas que realmente no les aportan nada, ni a su crecimiento como persona, ni su crecimiento como seres sociales. Bueno, el momento es ahora. La Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo democrático donde el pueblo decide qué hacer con su futuro, decide qué reformas hacer y cuál es el rumbo de las políticas económicas, sociales, culturales, educativas y de bienestar social y empresarial que requiere. Y no es para salvarle el pellejo a un tipo corrupto y genocida, no, o a una serie de corruptos y genocidas que han estado durante 20 años en el poder. No, para eso no es una constituyente. Una constituyente es para todo un país, para enderezar el camino y el rumbo de un país. Para eso es la constituyente. Porque es que la constituyente del 91 se quedó corta. La constitución de 1991 se ha quedado corta. Es una constitución muy bonita, pero desafortunadamente es una constitución demasiado idealista para un medio tan inhóspito como es este territorio. Se puso una cosa muy bonita en manos de seres que no sabían ni leer y escribir. Bueno, las reformas que el presidente ha impulsado son el primer paso para comenzar las verdaderas transformaciones sociales. Ojo, son el primer paso, no es que sean definitivas, no es que con esto se vayan a solucionar los problemas, no, son el primer paso para iniciar un camino hacia las transformaciones sociales que el país requiere. Y para ello se necesita que el pueblo ocupe el lugar que le corresponde. ¿Qué le corresponde? El de dictar sus normas y fijar su rumbo en la historia y no dejar más que esas oligarquías parásitas y mediocres sigan haciendo lo que quieran con el destino de todos. Hay que frenarlos ahora. Este es el momento. Es indispensable redactar una nueva constitución para remover los viejos vicios políticos y donde se incluya de manera eficiente la reivindicación de los derechos y la modernización de los procesos con recursos suficientes para llevar a cabo las transformaciones que requiere el país, sin dejar de lado el endurecimiento total y absoluto de la ley, el endurecimiento y sanciones ejemplares contra la corrupción, contra el terrorismo político y mediático, contra el terrorismo social, contra las mafias y la traición a la patria y la traición sobre la soberanía nacional. Hay que endurecer fuertemente las leyes para que hayan sanciones ejemplares, para comenzar a construir una auténtica paz con equidad y justicia social. De esta manera vamos a eliminar todos los problemas con grupos por fuera de la ley. Todos, sean insurgentes o ilegales. Todos los delincuentes, sin importar la denominación, deben ser sancionados sin excepción, con drásticos castigos que sirvan de ejemplo para que la sociedad aprenda paso a paso que hay leyes
reglas y códigos que se deben respetar, así como los países desarrollados. Sí, de que hay cosas que no deben ni pueden volver a suceder, que la ley se tiene que respetar, que existe un aparato de gobierno que cumple con la ley y que es garante de derechos a sus ciudadanos, y que los impuestos que se pagan sean efectivamente invertidos para solucionar los problemas del país, no para que otros se los robe y se los lleve a un paraíso fiscal. No, todo esto va a meritar un gran esfuerzo y un gran trabajo social colectivo de todo el pueblo colombiano. La Asamblea Nacional Constituyente es la esperanza actual de empezar efectivamente una transición democrática en la nación neogranadina de Colombia. Y esto es para favorecer al pueblo, sí, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Ferms. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.firmsupdate.jindofree.com, en el blog como www.alexanderferms.blogspot.com, en TikTok como @AlexFerms, en X como @FermsUpdate, en el canal de YouTube como @AlexanderFermsConstituyente, en Facebook fanpage como @FermsUpdate y en Instagram como Alexander.Ferms. En la dirección general y presentación que les habla Alexander Ferms, agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.